Esta es la segunda clase que vamos a tener de las cartas. Hermana, ¿me podría dar un poquito de monitor? Y nos quedamos en el versículo 4 y vamos a comenzar en el 5. Bueno, leemos desde el 1 para recordar lo que hemos estado viendo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El tema que vamos a ver esta noche se llama Dios es luz. Y recordemos que Juan fue el último de los apóstoles en morir y que cuando escribió esta carta ya habían pasado 60 años de la muerte y resurrección de Jesús. Y la problemática principal de la iglesia en ese tiempo no eran ya las persecuciones, sino los problemas que se estaban dando dentro de la misma iglesia. Las falsas doctrinas estaban infiltrándose y una de ellas, dijimos la clase pasada, era el gnosticismo, quien creían que todo lo material era malo y lo espiritual era bueno. Esta doctrina estaba permeando la iglesia en ese entonces, y ellos estaban demeritando el sacrificio de Jesús, estaban atacando la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Ellos creían, los gnósticos creían que el Mesías, Jesús, no había muerto en la cruz, sino que fue otra persona. Cuando Jesucristo pasa por todo el Calvario, ellos dicen que el Mesías, hablando de dos personas, uno era el Cristo hombre y el otro el Cristo espiritual, había salido de él, porque ellos decían que como Mesías él no pudo haber sufrido tanto. Entonces el apóstol Juan empieza con esta carta, empieza a hablar acerca de lo que él fue testigo, de lo que él vio, y como testigo, pues cobra mucha fuerza esta carta porque después de 60 años que habían pasado ya, todavía se encontraba el apóstol Juan, y él dijo en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, no lo escucharon de otra persona ni de terceros, sino que el apóstol mismo había recibido este mensaje del Señor y os anunciamos. Entonces aquí empieza a establecer la doctrina cristiana, y comienza diciendo, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y el apóstol compara o da una descripción de Dios como luz. Dice la palabra, Dios es luz. Hablando de lo natural, la luz es un elemento muy importante que hace que nosotros podamos ver. ¿Cuántos pueden ver? Si hay luz, ¿verdad? Si no hay luz, ¿podemos ver? Si apagáramos todos los focos de este auditorio, ¿podemos ver? Entonces nuestros ojos sin luz no son útiles, no sirven de nada. Por lo tanto, nosotros somos dependientes de su luz. También la luz en lo natural nos muestra si estamos limpios o sucios. A ver, voltea con el que está a tu lado. ¿Sí está limpio? ¿Sí se peinó? Quizás ya después de 12 horas, ¿verdad? Ya no estamos tan peinados.
A lo mejor, bueno, la idea es que la luz nos muestra nuestra condición. También usamos la luz en lo natural para poder caminar. Ahora que regresen en la noche, pues necesitamos de luz. Si vienen en un auto, necesitan que su auto tenga luz. Si van caminando, necesitan de la luz para poder ver dónde estamos pisando. Necesitamos la luz para muchas cosas. También la luz es importante para las plantas y también entra dentro de la cadena alimenticia. Hay un fenómeno que se llama fotosíntesis. Este fenómeno es un proceso químico que transforma la luz solar en la energía solar en energía orgánica. Entonces vemos que la luz es muy importante. Ahora, cuando hablamos de Dios como luz, estamos hablando de que la naturaleza misma del Señor es luz. Es decir, Él tiene un esplendor, su gloria brilla. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo iba hacia Damasco? Dice la Biblia que le rodeó un resplandor de luz que brillaba más que el sol. Y también vemos en Apocalipsis que en la Nueva Jerusalén no hay necesidad de sol ni de luna porque Dios alumbra la ciudad. Entonces, la naturaleza misma de Dios es luz. Pero también esto de que Dios es luz nos habla de que no hay nada escondido ni oculto en Él. Y aparte nos habla de que Dios quiere ser visto también. No se esconde, pues Dios es luz. Y Él quiere ser visto y quiere ser conocido de todos los hombres. La luz, dice Efesios, hace manifiesta todas las cosas. Es lo que manifiesta todas las cosas. Entonces Dios como luz manifiesta lo que hay en nuestro corazón. También Dios como luz nos habla de la pureza y la santidad de Dios. Jesús mismo se refirió a sí mismo como luz, dice Juan en el Evangelio, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, la luz vino al mundo, Jesús se estaba proclamando a sí mismo como la luz, contraria a la doctrina gnóstica, ¿verdad? Los gnósticos pensaban que lo tangible, lo material era malo. Entonces, por lo tanto, Jesucristo era malo para los gnósticos. Ellos decían que el Mesías descendió cuando Jesús fue bautizado, y dice la Biblia que descendió el Espíritu en forma de paloma. Eso era lo que estaba introduciéndose en la iglesia, por lo cual el apóstol Juan habla acerca de que Dios es luz. Sigue diciendo el Evangelio de Juan, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, cuando Juan habla y dice Dios es luz, nos habla del carácter de Dios. Nos habla de su santidad, nos habla de su gloria, pero también nos habla de que Él hace que nuestras faltas sean reveladas. Hay personas que sienten que no tienen pecado. A mí me ha tocado evangelizar a personas que creen que no han pecado. Dice la palabra de Dios que cuando sucedió la pesca milagrosa, Simón Pedro dice la Biblia que cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, la luz del Señor hace que nuestras tinieblas sean reveladas, sean manifestadas. Si usted se expone a la luz del Señor, va a haber un efecto transformador. ¿Por qué? Porque el Señor le va a mostrar su condición, me va a mostrar mi condición. Dice también ahí que Dios es luz, versículo 5, y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Cuántas tinieblas hay en Dios? No hay ninguna mancha, ningún error, ninguna maldad en Él.
Esto, aunque pareciera increíble, la gente culpa a Dios de muchas cosas. O sea, inclusive cristianos. Cristianos dicen, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me pasó esto? Es que tú no eres justo. ¿Sí han escuchado cristianos que hablan así? Es que si tú me amaras, ¿verdad? O si tú fueras justo, no me pasaría esto. Ahí estás haciendo a Dios alguien malo, pero no hay ningunas tinieblas en él. Dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No tiene comunión el Señor con el pecado. También eso lo dice Corintios. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? No hay ningunas tinieblas en él. Y esta es una forma de hablar del apóstol Pablo, que habla de algo, por ejemplo, aquí está diciendo Dios es luz, pero remacha diciendo no hay ningunas tinieblas en él. Y así vamos a ver en estos versículos cómo él usa doble afirmación, una positiva y una negativa, para que sea más fuerte el impacto todavía, por si quedara ahí alguna duda. Dice la palabra del Señor en Isaías, bueno, les voy a pasar los pasajes, les voy a decir los textos, no es necesario que lo busquen para que nos vayamos de corridito, ¿está bien? Isaías 6, 1 al 4, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto lo vio Isaías, Santo, Santo, Santo. Cuando tiene esta visión Isaías, él vio su pecado, porque la santidad de Dios hace que podamos ver nuestras faltas. A lo mejor sentimos que estamos bien, pero si uno se expone ante Dios, vemos nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. Entonces, no se crea tan santo, nada más hay uno que es santo, santo, santo. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Ese es el camino que estamos nosotros recorriendo. Pero Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En 1 de Pedro 2, 21 al 22 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado. ¿Cuántos pecados cometió Jesús? Y le sacan, ¿verdad? Que con Magdalena, o sea, el mundo le saca muchas cosas, pero no hay nada comprobable, porque la Biblia dice que no hizo pecado. La evidencia más grande de la santidad de Jesús es la resurrección. La resurrección nos habla de que no había nada que lo pudiera contener, la muerte no lo podía contener porque Él es santo, Él es sin mancha. También el libro de Hebreos habla mucho de la santidad del Señor. Les voy a citar 2 pasajes, Hebreos 4, 14 y 15 y Hebreos 7, 26. Hebreos 4, 14 y 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, si usted se encuentra con algún hermano
acusando al Señor, usted tiene textos que pueden decirles a ellos que están equivocados, porque Dios es santo. Estaba platicando con una persona y él tiene un trabajo, presta servicios. Entonces, en el trabajo que él tiene, bueno, en el lugar donde ahorita está trabajando, convino con el dueño de esa fábrica, en un proyecto por 50,000, vamos a poner esa cantidad. Entonces, resulta que no especificó bien sus términos y condiciones. ¿Y qué pasa cuando no se especifica bien los términos y condiciones? Pues pueden abusar de ti o pueden darte más. Y como no está especificado, entonces miren, muchas veces como cristianos le queremos echar la culpa a otras personas cuando nosotros somos los que violamos principios. Y esto es importante que lo comprendamos porque hay muchos casos de personas que culpan a Dios. Que si el esposo lo dejó, Dios, ¿por qué hiciste eso? Pero no es así. O sea, no siguieron el manual, no siguieron los principios. Entonces, que cualquier ejemplo, usted seguramente puede pensar en muchos ejemplos, pero siempre nosotros somos culpables, no Dios, porque Dios todo lo hace perfecto y Él es santo. Nosotros somos los que a veces no leemos bien el manual, que es la Biblia, y por eso nos equivocamos. ¿Sí están convencidos de eso? Bueno, pues eso es lo que el apóstol estaba atacando, porque estaban haciendo a Dios culpable de cosas. Versículo 6 de 1 de Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál es la consecuencia de tener un Dios santo? Pues es que vamos a vivir en santidad. Nuestra vida debe de ser debe de ser santa, perdón. O estar en el proceso de santificación. Entonces, el apóstol dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿verdad que es muy fácil decir que somos algo? Es fácil decir. Es fácil, si yo les pregunto aquí, ¿cuántos cristianos hay aquí? Y es fácil que digan amén. Pero están respondiendo a una pregunta, pero hay gente que lo dice. Y yo soy cristiano, y yo voy a la iglesia, y yo hago esto, pero el problema muchas veces es que andan en tinieblas. Y eso está mal. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos amigos de Dios, eso en otras palabras, si decimos que tenemos una sociedad con Él, que somos compañeros de Dios, que tenemos una relación estrecha, si decimos que creemos en Dios y que tenemos a Dios en nuestro corazón, pero andamos en tinieblas, mentimos. Sobre todo cuando evangelizamos, no sé si a ustedes les ha pasado, no, yo creo en Dios. ¿Sí les ha tocado? Le predicas a tu abuelita que no quiere nada de Cristo y tu abuelita te dice, yo creo en Dios, mi hijo o mi hija. Pero si anda en tinieblas, miente. Alguien puede decir que cree en Dios y tener 2 esposas, 2 mujeres. Se está engañando él mismo. ¿Qué es lo que garantiza que realmente somos cristianos? Que andemos en la luz. Pero si decimos que tenemos comunión con Dios, con Él, y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué significa andar en tinieblas? Significa vivir en el pecado, moverse uno mismo en lo malo, en las tinieblas, en el pecado, comportarse como se comporta pues la gente que no conoce de Dios. Jesucristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Dice, bueno, desde un versículo antes dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque no se trata de decir, se trata de hacer, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No se trata de que digamos somos cristianos, sino de que hagamos lo que Cristo dice. Dice Santiago, ¿verdad?, que debemos demostrar nuestra fe con nuestras obras. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Platicaba con una persona también y le decía que no nos debemos de preocupar por lo que no sabemos, sino por lo que sabemos y ¿qué? Y no hacemos. Esa debe de ser nuestra preocupación. Ustedes están aprendiendo, ¿verdad que están aprendiendo? Pero la Biblia dice que no debemos de hacernos maestros muchos de nosotros, sabiendo que acarrearemos mayor condenación. Bueno, con eso no les estoy diciendo que no estudien. Sí tenemos que estudiar, pero tenemos que ser hacedores de la palabra. Ahora, no importa si tú no tienes un cerebro tan privilegiado. A lo mejor no dices: yo voy al instituto, pero de todo lo que escucho en 3 horas, si acaso me quedo con un 10%. Es que tal maestro no le entiendo. Pero tú debes de preocuparte por lo que sí entiendes y no haces. No tanto por lo que no entiendes. Porque lo que no entiendes seguramente lo vas a entender con el tiempo. Que hay cosas que no se entienden a la primera, pero con el tiempo lo vamos a ir entendiendo. Pero ¿de qué debes de preocuparte? De lo que sí entiendes y no lo estás haciendo. Dice versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Somos falsos. Decía un maestro cuando me tocó estudiar el instituto: ni digas que eres cristiano. Así nos decía un maestro. Mejor que la gente te pregunte por qué eres diferente. Imagínate si tú en tu iglesia, en tu trabajo te pones a predicar y no das testimonio. Hace un tiempo una mamá le decía a su hija, le decía: hija, todo lo que me dijiste está muy bien, solamente hazlo tú primero y después yo lo haré. Qué fuerte, ¿no? ¿O no se le hace fuerte? Sí. Sí, dice aquí: mentimos y no practicamos la verdad. Esto contrasta, ¿verdad? En decir, una cosa es decir y otra cosa es practicar. ¿Qué significa practicar? Guardar, vivir, hacer, eso es lo que significa. La vida cristiana se trata de practicar la verdad. De eso se trata. Dice la palabra en Santiago 2:21 al 26. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En una ocasión, en una iglesia que estábamos pastoreando, llegó un joven tomado y bueno, ya estaba con los estragos, ¿verdad? Del alcohol. Olía feo y todo. Y llegó y me dijo:
yo soy cristiano. Y le dije, ¿cómo sabes que eres cristiano? Dice, pues hace unos meses o años, no recuerdo ahorita, hice una oración de fe y acepté a Jesús como mi Salvador. Entonces, aquí en Santiago, en el libro de Santiago, había gente que decía que era creyente. Pero la fe tiene que ir acompañado ¿con qué? Con obras. Asimismo también, versículo 25, Santiago 2:25, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto no quiere decir que nos ganemos la salvación por obras, sino que si alguien ha sido salvo, ¿qué es lo que va a pasar en él? Va a tener obras que demuestren su salvación, porque la salvación no la obtenemos por obras, porque Jesucristo vino a pagar por nosotros, pero la evidencia de la salvación son las obras. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, si nos movemos en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en todo lo que Dios ha dejado, dice Efesios 5:8, se los leo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El libro de Efesios, no lo vamos a leer, pero todo el capítulo 5, el capítulo 6 nos hablan de lo que un cristiano debe de hacer, de lo que nosotros debemos de hacer. El libro de Colosenses también habla, el libro de Filipenses, todo lo que un cristiano debe de hacer. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, hay un cambio, hay una transformación. No es el que dice ser cristiano, sino el que tiene una vida transformada. Dice versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, recházalas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay un cambio cuando un cristiano empieza a andar, cuando una persona empieza a andar con Jesús. Hasta su forma de hablar, ¿verdad? Hasta su forma de comportarse es cambiada. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, andar en la luz significa andar en todo lo que Dios nos ha mandado. Andar siendo guiados por el Espíritu Santo. El Señor nos traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es evidente, ¿verdad? Hay una transformación en la vida de todo aquel que empieza a creer, que empieza a caminar, que empieza a andar en luz. Miren, Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Esta lucha la tienen ya los hijos de Dios. Cuando no somos hijos de Dios, no hay una lucha espiritual. Cuando no somos hijos de Dios, te sigue gustando ir a los bailes, te sigue gustando ir a tomar, te sigue gustando decir malas palabras, te sigue gustando alburear, te sigue gustando hacer todo lo que todo el mundo hace. Eso es lo natural.
Pero cuando alguien nace de nuevo, dice la palabra de Dios que somos sellados con su Espíritu, que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y empieza a haber una lucha contra las cosas carnales. Hay una evidencia, hay un cambio. Dice versículo 19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar la Biblia, yo empecé chiquito, bueno, tenía 16 años, 17 años cuando empecé. Y a mí me gustaba golpear a mi hermano, a mi hermanito. Él tenía, yo creo que unos 10 años. ¿Qué cree que pasó cuando me convertí? Pues ya no, le pegaba. ¿Cómo que le pegaba más fuerte? No, ya no. Era desobediente a mis padres. ¿Qué cree que pasó? Ya empezaba a obedecer. Fíjese, mi papá cuando se convirtió, mi papá nunca me hablaba por teléfono, yo vivía en la Ciudad de México. Nunca me hablaba y yo a veces le decía a mi papá, a mi mamá, ¿me pasas a mi papá? Ah, que está ocupado, que no sé qué. Fíjense, cuando se convirtió, se volvió un padre amoroso. Y él tenía un corazón de piedra, pues como usted y como yo. Pero Dios le dio un corazón de carne. Y hay obras que sacan a relucir que pasó algo ahí. Un predicador decía que es imposible que alguien sea atropellado por un tren y no le pase nada, ¿verdad? ¿Qué le pasa a una persona que es atropellada por un tren o por un tráiler? ¿Qué le pasa? Pues lo hace pedazos, ¿verdad? Entonces es imposible que tú digas que eres cristiano y no cambies. Por eso aquí dice la Biblia. ¿En qué versículo estamos? Bueno, regresemos al 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, o sea, ese andar en luz ya es de alguien que ha sido transformado, ya es de alguien que ha sido, ya ha sido cambiado su corazón. Ya podemos dar los frutos del Espíritu. A veces me toca platicar con personas y es que quiero que mi hijo cambie o quiero que mi esposo cambie. Y yo le digo, no va a cambiar. Si no se arrepiente, no va a cambiar. Hermanas, ¿cuántos quieren que su esposo, no vayan a decir nada, pero cuántos quieren que su esposo ya no sea tan gritón? Bueno, si no es cristiano no va a cambiar. A veces queremos que deje lo gritón, que deje de ser golpeador, que deje de maldecir, pero la cuestión es que tiene que haber un cambio de raíz profundo. Y de eso nos va a hablar mucho el apóstol Juan en esta epístola, porque se estaba diluyendo el evangelio. Después de 60 años de muerte y resurrección de Jesús, el evangelio se estaba diluyendo. Y Juan, el apóstol del amor, no va a ser tan amoroso en sus declaraciones. ¿Se acuerdan que Juan era el apóstol del amor, verdad? En sus declaraciones es fuerte, pero porque se ameritaba eso. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, no es que se dé en automático todo tampoco. Es un proceso, porque ¿cuánto tarda en que un árbol dé fruto? Pues tarda un poquito. Pero sí se ve el cambio, se ve la transformación, se ve la mano de Dios ya obrando allí. Tenemos comunión, dice aquí, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Antes ni te llevabas con nadie, ¿verdad? No te llevabas con nadie. No tenías amigos en la escuela o en el trabajo.
No te podían decir nada porque ya estabas gritando, eras como una pólvora, ¿verdad? Como un cerillito de esos. Y ya. Y ahora ya puedes aguantar más. Ahora ya puedes tener amigos también. Ya puedes tener comunión con las personas. Entonces, la comunión entre creyentes es el resultado de una verdadera comunión con el Señor. El versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Un recién convertido quiere estar con los cristianos. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Y ahí qué te dan? ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan de cuando se convirtieron? Bueno, si hay alguien que no se ha convertido, espero que tome su decisión, ¿verdad? Pero uno quiere estar con los cristianos. Yo me acuerdo que quería estar con los hermanos. Íbamos a comer juntos, íbamos a las plazas juntos, estábamos ahí, pero porque el Señor nos une. Fíjense la actitud de los primeros cristianos en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la palabra, perseveraban en la comunión, perseveraban en la comida, ¿verdad? ¿Verdad que a los cristianos nos gusta comer? Y buscamos pretextos para ir a cenar, ir a comer. Ahí con los jóvenes de 18 y más somos bien comelones, ¿verdad, jóvenes? Ahí están. Y en las oraciones también tiene que tener su enfoque espiritual. No nada más es comer, también tenemos que trabajar, servir, orar. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo. Si usted ve a un hermano que está ahí apartado, un hermano que no se quiere integrar, algo está ahí en su corazón, hay algo. No está la luz del Señor, no está la comunión con el Señor. Si se está apartando de la iglesia, es porque hay algo ahí. Dice aquí, tenemos comunión unos con otros. Entonces la comunión viene como resultado de andar con Dios. ¿No le ha pasado a usted que alguna vez ha pecado y no quiere ver a nadie? Es muy típico ese sentimiento que produce el pecado. Pues es que le fallé. No quieres ni llegar a tu casa. ¿Sí les ha pasado? ¿O nomás a mí? Sí pasa. Ay, es que te falló. Pero cuando tú estás bien, llegas y haciendo fiesta. Llegas y llegas a la iglesia y hola, ¿cómo estás? Y ay, ya quería que fuera sábado, ya quería que fuera domingo. Pero si estás en pecado, ay, hoy no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Luego, te disciernen los demás. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que trae comunión? Con los hermanos, nuestra comunión con Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, aquí en este pasaje nos habla, o en esta frase nos habla de que el cristiano ya no anda en tinieblas, pero no somos perfectos. Fíjense esta frase que viene en el versículo 8. Ahorita vamos a retomar esta frase del 7, pero quiero que leamos el 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado. Esta frase
también estaba atacando a la doctrina gnóstica, porque los gnósticos, había cierto grupo que se decía, o ellos pensaban que eran iluminados, que no tenían pecado. Una cosa es decir, llevo una semana sin pecar. Puede ser, ¿verdad? Pues sí, hay gente. A decir, no tengo pecado. No tengo pecado significa que, bueno, puede significar esto, que ya el pecado de Adán y Eva ya no está en él. O sea, ya la naturaleza caída, hablando de la carne. Pero también significa, o puede significar, o se puede interpretar de la siguiente manera, cuando vemos a personas que no se hacen responsables de sus actitudes y de sus faltas. ¿Se acuerdan ustedes de Adán y Eva? Cuando el Señor los va y hace cuentas con ellos. La mujer que me diste, la serpiente me engañó. Esta era una actitud que estaba en ese tiempo y que es muy común también. Entonces, el cristiano, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado. Un cristiano no anda en el pecado, o no debe de andar en el pecado, pero todavía está luchando contra el pecado. ¿Sí alcanzamos a ver la diferencia? Porque hay gente que dice, pues ¿quién no peca? ¿Verdad? ¿Quién no peca? Pero a veces usamos esa frase, ¿quién no peca? Para decir, ¿tú por qué me juzgas? ¿Por qué me estás diciendo algo si tú no pecas? Seguramente tú eres perfecto, seguramente tú eres perfecta. Y usamos esa excusa para que nadie nos corrija ni nadie nos diga nada. No, el cristiano no anda en tinieblas, pero no es alguien que no tenga pecado. El pecado todavía está ahí en él. Vean cómo lo describió el apóstol Pablo en Romanos 7, 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, que como cristianos tenemos que aceptar que tenemos una lucha, pero Dios ya nos ha dado la victoria. Dios ya nos ha dado la victoria, pero sí estamos ahí luchando. ¿Por qué? Porque a veces no hacemos las cosas como Dios nos lo ha indicado. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miren, el pecado en nuestras vidas, la naturaleza carnal, como muchas veces lo hemos mencionado, no la vamos a poder erradicar. Yo quisiera que se erradicara en mí. ¿Cuántos quisieran que se erradicara en usted? Ya no quiero ser enojón. ¿Cuántos dicen eso? Pues los que son enojones, ¿verdad? O los que somos. Ya no quiero ser impaciente. Quisiera ser humilde. O no quiero ser orgulloso. Pero ahí está la carne. Por eso dice la Biblia que tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. O sea, sí hay una forma de vencer. Y somos vencedores en Cristo. Pero lo que estaban haciendo los de la iglesia en Asia es que estaban negando que ellos tenían pecado. Hubo en una ocasión un hombre que dijo, yo tengo 30 años sin pecar. Y lo escuchó un predicador y dijo, tráigame una cubeta de agua. Así sin que se diera cuenta. Entonces agarró la cubeta de agua fría y se enojó. Ay, hermano, discúlpeme, ya le rompí su récord de 30 años sin pecar. Miren, hermanos, el exponernos a la luz de Dios nos va a mostrar cada vez más. Y por ejemplo, ahorita puedes estar luchando con una área y ya que la superes y que ya que estés fuerte, Dios te va a mostrar otra. Y Dios te va a mostrar otra. Por eso dice la Biblia que nosotros como cristianos vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Somos como la luz de la aurora que va en aumento. Así debe de ser el cristiano. Tiene que ir creciendo. Porque si tú estás luchando con lo mismo y estás siendo vencido por lo mismo, puede ser que no seas nacido de nuevo. Porque entonces ya estás practicando el pecado. Entonces, un cristiano no practica el pecado.
Un cristiano, si se descuida, si deja la oración, si deja la palabra, peca, pero no practica el pecado. Si estás practicando el pecado, entonces es que no has nacido de nuevo. Entonces dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque es por medio de Jesús que podemos vencer el pecado. Fíjense que no es por medio del ayuno, no es por medio de que te des golpes, no es por medio de cosas que tú puedas hacer, sino por la sangre de Jesús, por la obra de Él en nosotros. Entonces, cuando nos arrepentimos, dice aquí, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, recibimos el perdón, recibimos salvación, recibimos el Espíritu Santo. Sin embargo, aunque somos salvos, aún está la naturaleza carnal. No te la vas a poder quitar hasta que te mueras o hasta que Dios nos transforme. Pero sí podemos vivir en victoria. ¿Cuántos son testigos de esto? ¿Verdad que sí se puede? Sí, ocasionalmente vas a fallar porque te descuidas o de repente te levantaste y no estás en comunión con Dios y alguien te pita, vas manejando, alguien te pita y te sale el viejo hombre. Y hasta te puedes desconocer y decir, híjole, apenado bajas y pides perdón, pero ya fallaste. O estás descuidado y contestas mal a tu esposa o a tu esposo y ya te equivocaste. ¿Qué tienes que hacer? Pedir perdón. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora quiero hacer notar esta frase, si confesamos nuestros pecados. ¿Quién estaba escribiendo? Juan. Entonces Juan estaba diciendo nuestros pecados. O sea que Juan no estaba hablando de él como alguien perfecto. A veces nos cuesta decir que somos pecadores. ¿A cuántos les cuesta? ¿A cuántos orgullosos hay aquí? Que nos cuesta decir, ay, es que yo la verdad sí peco. Pero hoy voy a quitarme el orgullo y les voy a decir la verdad. Yo, hermanos, peco. Pero yo creo que estamos entre pecadores, ¿no? ¿O habrá alguien aquí que diga, no, yo no peco? Si confesamos, dijo el apóstol, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre cuando subió a orar, el publicano y el fariseo? El fariseo se consideraba a sí mismo, él decía de sí mismo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Hay personas así, pero la realidad es que fallamos. Dice el publicano, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nosotros, hermanos, estamos en un camino que es estrecho y tenemos que tener el hábito de confesar nuestros pecados. Diariamente, confesar nuestros pecados. Algunos dicen que en la noche antes de dormir hay que confesar nuestros pecados. Pero si tú estás consciente que fallaste a la 1 de la tarde, pues no esperes a la noche. Tienes que en ese momento decir, Señor, perdóname. Perdóname. Ahora, necesitamos pedir perdón, pero que haya un cambio, ¿no? Me sucedió hace muchos años que me cansé de pedirle perdón a Dios. ¿Saben por qué? Porque no cambiaba. Entonces iba con Dios y le decía, Señor, perdóname.
Y el otro día, Señor, perdóname. Y el otro día, Señor, perdóname. Y el otro día, Señor, perdóname. Pero estaba cayendo en el mismo pecado. Eso no es arrepentimiento, ¿sí? ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar de pecar, esforzarte, cambiar. Si tú dices, perdóname, 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 pero no cambias, la Biblia habla de que Dios perdona pecados, pero a los que se arrepienten de verdad. Amén. Entonces, dice la Biblia, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Sí, pero si hay un verdadero arrepentimiento. Dice la Biblia que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Entonces necesitamos arrepentirnos. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, ¿quién no peca? Todos pecamos, hermanos. Esa es la triste realidad. Pero por eso nosotros tenemos que vivir agarrados del Señor. No es una excusa para pecar, porque miren qué dice el versículo 1 y con esto vamos a terminar. Les dejo de tarea que lean Romanos 3, el capítulo 3, para que vean que todos hemos pecado, y también que lean Salmo 51, cuando David confiesa su pecado. Él dice, lávame más y más de mi maldad. Entonces, vean qué dice el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que pequen. ¿Eso dice? No, porque lo que estamos viendo es que realmente hay una naturaleza carnal, pecaminosa, pero eso no nos da no es una excusa para decir, pues me ganó el pecado. No, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, el apóstol en el capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere pecado así como no algo de diario, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque cuando pagaste por nosotros en la cruz, Señor, tú pagaste por todo el pecado de la humanidad. Y tú perdonas los pecados cuando venimos a ti en arrepentimiento, Señor. Como decía David, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Señor, lávanos, purifícanos, Señor. Queremos ser agradables delante de ti. Queremos presentarnos día con día en tu presencia. Tú lo has hecho posible por medio del sacrificio de tu Hijo, por lo cual te damos gracias y disponemos nuestro corazón para vivir en santidad. Que haya un verdadero arrepentimiento, un verdadero deseo de vivir para ti en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.